Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast del curso de Constitución y Derechos Humanos. Hoy conversaremos sobre un tema que nos ha tocado a todos, la salud física en el Perú. Un tema que no solo está en la agenda política, sino también en nuestras conversaciones diarias, porque todos en algún momento dependemos del sistema de salud. Nuestra Constitución, en su artículo 7, establece que toda persona tiene derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad. Sin embargo, todos sabemos que la realidad dista mucho de ese ideal. En el Perú, acceder a una atención médica rápida, de calidad y accesible sigue siendo un reto, especialmente para quienes viven fuera de grandes ciudades. Hoy nos acompañan cuatro especialistas, las cuales conocen de cerca cómo funciona nuestro sistema sanitario. Juntos analizaremos sus fortalezas, debilidades y los desafíos pendientes, los cuales son la doctora González, médico general del sistema público, el doctor La Rosa, médico Hospital Nacional del Minsa, el licenciado Torres, funcionario de E-Salud, y la economista Romero, analista en salud privada y EPC. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar con el primer nivel de atención, las postas médicas, que son el primer punto de contacto de miles de peruanos en el sistema de salud. Doctora González, ¿cómo describiría la situación actual de las postas médicas en nuestro país? Las postas médicas cumplen un rol fundamental, especialmente en zonas rurales y urbano marginales. Son el primer nivel de atención, donde deberían realizarse chequeos preventivos, controles materno-infantiles y vacunaciones. Pero la realidad es que muchas postas trabajan con recursos limitados, como la falta de médicos, la escasez de medicinas y equipos básicos que no funcionan. ¿Y qué tan fácil es conseguir una cita en una posta? Bueno, depende del distrito. En Lima, algunas postas permiten citas por teléfono, pero en la mayoría de regiones, los pacientes deben ir desde las 5 de la mañana a hacer cola. Las atenciones son gratuitas, pero cuando no hay medicinas, los pacientes tienen que comprarlas afuera, lo que genera gastos adicionales. Entonces, al final, la atención gratuita termina teniendo un costo oculto. Exactamente. Y además está el tema del tiempo. Una persona puede perder todo un día para conseguir una cita o ser atendida por unos minutos. Eso desanima a muchos a acudir y termina afectando la salud preventiva. El sistema debería centrarse en la prevención, no solo en la enfermedad. Y viendo esta problemática, ¿qué se podría mejorar en este nivel? Primero, aumentar el número de médicos y enfermeros. Segundo, asegurar el abastecimiento de medicamentos. Y tercero, fortalecer la digitalización para las citas. Con esas tres medidas se podría aliviar una gran parte de la carga en los hospitales. Muchas gracias, doctora González. Doctor Miguel, pasamos al segundo nivel, el tema de los hospitales del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la situación en este nivel de atención? Los hospitales del MINSA enfrentan una serie de problemas de saturación. Atendemos pacientes con muchas veces llegan en estados avanzados, porque no recibieron atención oportuna en una posta. Las citas pueden demorar semanas y los servicios de emergencia están desbordados. Además, los hospitales necesitan mantenimiento, más camas y más equipos modernos. ¿Y los costos para los pacientes? Sí es cierto que los servicios son subsidiados, pero no garantizan un acceso real y equitativo. Aunque los pacientes pagan un poco o algunas veces nada por atención, el costo verdadero se refleja en el tiempo, el esfuerzo y el desgaste emocional que implica obtenerlas. Muchas personas deben correr largas distancias, a veces viajes durante horas
incluso días, para llegar a un hospital especializado. En el camino enfrentan dificultades como la falta de transporte adecuado, el gasto de alojamiento y comida, y las incertidumbres sobre si finalmente serán atendidos. Este escenario refleja que la gratuidad no siempre se traduce en accesibilidad y que la desigualdad territorial sigue siendo una de las principales barreras para ejercer el efecto derecho a la salud. ¿Y cómo esto afecta al trabajo del personal médico, doctor? Nos genera una enorme carga a los médicos, enfermeros, trabajadores de turnos extendidos, como jornadas que muchas veces superan nuestras fuerzas físicas y emocionales. A menudo debemos improvisar ante la falta de insumos, equipo personal suficiente para atender demandas crecientes. Sin embargo, el compromiso al personal de salud sigue siendo admirable. Cada día damos lo mejor de nosotros para garantizar la atención a los pacientes, incluso en condiciones adversas. El problema no radica en la falta de vocación, sino que en la ausencia de un apoyo institucional sólido que permita trabajar con dignidad, seguridad y los recursos necesarios para ofrecer una atención de calidad. Bueno, doctor, ¿y hay avances recientes que valgan la pena descartar? Y en los últimos años se han implementado hospitales modulares y programas de telemedicina en algunas regiones, pero falta conectividad y financiamiento para que sean sostenibles. La salud no puede depender de la suerte o la ubicación geográfica. Gracias, doctor. Licenciado Torres, e-salud es el sistema al que acceden los trabajadores formales. ¿Cómo funcionan actualmente? ¿Qué tal? Bueno, salud es un pilar importante del sistema, con más de 12 millones de asegurados. Su fortaleza radica más que todo en la cobertura integral y la estabilidad financiera que proviene de los aportes de los empleadores. Sin embargo, los principales problemas son las demoras en las citas y la desigualdad entre regiones. En Lima, todos los hospitales modernos, bueno, en Lima tenemos la mayoría de hospitales modernos, pero en provincias hay aún más las infraestructuras ineficientes. ¿Y qué tanto ha avanzado la digitalización en el hospital de salud? Avanzó bastante. Ahora se puede solicitar citas en línea, acceder a resultados de laboratorio y renovar medicinas digitalmente, pero todavía hay que mejorar la capacidad de respuesta. De nada sirve tener plataformas si los médicos están sobrecargados y las citas disponibles son pocas. Doctor, ¿y cómo se manejan los casos de hospitalización? En lo general, se cubren totalmente, pero las listas de esperas pueden ser largas. Para casos graves se usan convenios con clínicas privadas. Eso ayuda, pero también genera costos adicionales al sistema. Necesitamos ampliar la red hospitalaria y modernizar los servicios médicos. Entonces, e-salud tiene recursos, pero enfrenta un reto de gestión y eficiencia. Claro, sí tiene recursos, pero no basta con tener presupuesto. Hay que gestionarlo bien y priorizar la atención directa al paciente. Muchas gracias, doctor. Economista Romero, pasemos al sector privado. ¿Qué panel cumple el EPC en el panorama de salud peruano? Hola Ruth. Sí, las entidades prestadoras de salud o como las conocemos normalmente, EPS, son básicamente una alternativa para quienes puedan pagar un seguro privado. Ofrecen atención rápida, infraestructura moderna y citas largas de espera, pero no están al alcance de todos. Los costos suelen ser muy elevados y la cobertura muy limitada, especialmente en enfermedades crónicas y tratamientos prolongados. Entonces, ¿podríamos decir que el EPC es un sistema paralelo? En cierta forma sí, representan un alivio para el sistema público porque absorben a parte de la población asegurada, pero también reflejan una brecha social. Quienes pueden pagar tienen la mejor atención, mientras que los demás deben esperar meses en los hospitales de Estado. Esa desigualdad contradice el principio de equidad en salud. ¿Y qué propone usted para poder equilibrar esa balanza?
Bueno, primero que todo, fortalecer el sistema público con gestión eficiente y supervisión. Segundo, podemos promover alianzas público-privadas que no sustituyan al Estado, sino que lo complementen. Y por último, tercero, invertir más en prevención. Cada sol invertido en prevención ahorra 10 en tratamiento. Economista Romero, ¿cómo afecta la falta de coordinación entre las postas médicas y los hospitales a la continuidad del tratamiento de los pacientes? Mira, esa falta de coordinación es uno de los mayores problemas en sí. Muchas veces, cuando un paciente es derivado de una posta a un hospital, su historia clínica no llega completa o simplemente se suele perder la información. Eso retrasa diagnósticos y sobre todo tratamientos, ¿no? Entonces, implementar un sistema digital unificado va a ser clave para garantizar una atención que sea continua y eficiente para la población. En su experiencia como economista, ¿qué tanto influyen los factores culturales o el nivel educativo en la asistencia a las postas médicas, sobre todo en zonas rurales? Bueno, esto influye muchísimo, porque hay comunidades donde todavía se recurre primero a remedios caseros o simplemente evitan ir al centro de salud porque desconfían o tienen desconocimiento, ¿no? Entonces, la educación sanitaria es muy fundamental. Es decir, si nosotros enseñamos desde la escuela la importancia de la prevención y controles médicos, vamos a cambiar muchos hábitos que hoy ponen en riesgo la salud de la población, ¿eh? En cuanto a esto, ¿qué papel cree usted que deberían tener las universidades y los jóvenes profesionales en mejorar el sistema de salud en el primer nivel de atención? Bueno, las universidades pueden ser grandes aliados para nosotros. ¿Por qué? Se promueven más prácticas comunitarias, proyectos de salud enfocados en la parte preventiva. Los futuros médicos pueden entender mejor la realidad del país. ¿Por qué? Porque no se trata solo de entender en consultorio, sino de salir al campo, conocer las necesidades reales que tiene la población, ¿no? Y asimismo puedan aportar soluciones sostenibles desde la formación. Hasta ahora hemos visto los distintos niveles del sistema, pero todos coinciden en que hay mucho que mejorar. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales retos del sistema de salud peruano? Desde mi perspectiva, el gran reto es fortalecer el primer nivel de atención. Las postas deben convertirse en verdaderos centros de prevención, no solo en lugares para sacar citas, sino también en descongestionar los hospitales. ¿Y qué opina usted, licenciado Torres? Desde salud, el reto está en modernizar los procesos administrativos, menos papeleo y más atención directa. También se necesita coordinación con el MINSA para evitar la duplicidad de funciones y recursos. Y a nivel general, el desafío es financiero. El Perú invierte menos del 4% de su PBI en salud, cuando la Organización Mundial de Salud recomienda al menos el 6%. Sin recursos suficientes, ningún sistema puede funcionar plenamente. Además, hay que garantizar transparencia en el uso de esos fondos. Interesante, todos mencionan distintos puntos, pero hay una idea en común, la cual es fortalecer el sistema desde la base, invertir en recursos humanos y garantizar una gestión eficiente. Cuidar la salud no solo es responsabilidad del Estado, también requiere participación ciudadana. Asistir a los controles, vacunarse y exigir los servicios de calidad son formas de ejercer nuestro derecho a la salud. Hoy hemos aprendido que la salud física en el Perú sigue siendo todo un reto compartido. Tenemos buenos profesionales, pero un sistema fragmentado. Las postas médicas necesitan recursos,
Los hospitales del MINSA deben ser fortalecidos. E-Salud requiere una modernización y el EPS debe integrarse a una visión más solidaria del sistema, garantizando así el derecho a la salud, no solo construir hospitales, sino construir confianza, y eso se logra con una atención oportuna, trato digno y políticas que prioricen la vida sobre el presupuesto. Agradecemos a nuestros invitados por compartir su conocimiento y a ustedes por acompañarnos. Nos despedimos hasta el próximo episodio del curso de Constitución y Derechos Humanos. Gracias.